Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase hablando sobre los agregados pétreos. Los agregados pétreos es aquel material proveniente de la roca y se utiliza sin sufrir transformaciones. Regularmente se encuentra en forma de macizos rocosos o en depósitos no consolidados, conteniendo fragmentos de distintos tamaños, arenas y grava. Ellos pueden clasificarse en agregados gruesos, que consisten en piedras picadas o en grava lavada. El uso de canto rodado para el concreto está limitado por las características de textura del grano. Y los agregados finos, que consisten en arena de río, de mina o proveniente de piedras trituradas, cuyo contenido de arcilla no debe ser mayor del 1% en peso. Por esa razón, la arena de mina, por su alto contenido de arcilla, debe ser lavada. Los agregados se utilizan tanto en las mezclas de concreto como en las mezclas asfálticas. Ensayos para agregados. Entre los ensayos para agregados tenemos la granulometría, disgregabilidad, resistencia a la abrasión o al desgaste, pureza y limpieza, propiedades superficiales y fricción interna. Y la granulometría. La clasificación y el tamaño máximo de los áridos son importantes debido a su efecto en las dosificaciones, docilidad, economía, porosidad y contracción. La distribución del tamaño de partículas se determina por separación con una serie de tamices normales. El agregado fino son los tamices número 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200. Y para el agregado grueso, 6 pulgadas, 3 pulgadas, 1,5 pulgadas, 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada. Allí vemos en la figura lo que es los tamices de diferentes diámetros, ¿verdad? Y la muestra, cuando se le agrega a los tamices, mediante un movimiento, van pasando de un tamiz al otro y con ello podemos calcular lo que es la curva granulométrica. La disgregabilidad. Este término se refiere a la acción de los agentes climáticos sobre los agregados. El ensayo es conocido como acto T104. Resistencia a la abrasión al desgaste. Se realiza para lograr que el material sea resistente y soporte las maquinarias con que se está construyendo la vía, y después de concluida la vía, el soporte de los vehículos. El ensayo que determina la resistencia de los agregados se llama de Los Ángeles, acto 796. Pureza y limpieza. Generalmente se efectúa por inspección visual. En caso de que se requiera un procedimiento más profundo, se efectúa un ensayo equivalente de arena. Propiedades superficiales. Sirven para encontrar la afinidad de los agregados con los asfaltos. Los que tienen gran afinidad con los asfaltos son llamados hidrofóbicos, y los que no tienen gran afinidad son llamados hidroclíticos. El ensayo que determina esta propiedad se llama adherencia. Fricción interna. Es la propiedad de los agregados que tiende a impedir el movimiento rotativo de las piedras bajo la acción de las cargas. Para determinar esta propiedad no hay ningún tipo de ensayo. La condición que pueda existir es que los agregados no sean redondeados que impidan su movimiento. También tenemos los otros ensayos que se le realizan a los suelos. Lo hemos visto en el primer corte. Algunos de estos ensayos, como es el ensayo de densidad, la compactación se mide a menudo como un porcentaje de la densidad óptima del material utilizado. Tanto los suelos de fundación como los de relleno requieren una compactación correspondiente al 95% de la máxima densidad del suelo. El método del cono de arena. Este método se realiza en campo y consiste en excavar un hueco de 15 centímetros de profundidad en el suelo compactado. Se pesa el suelo extraído del hueco, luego con un aparato constituido por un cono y un frasco gradado que contiene una arena fina de granos uniformes, se coloca sobre el agujero y el mismo se une con las arenas. De esta manera se puede determinar con precisión el volumen del agujero
y puede calcularse la densidad seca del suelo compactado. Con estos métodos, ¿verdad? Son muy importantes ya que nosotros podemos verificar lo que es la densidad del suelo. El ensayo Proctor estándar. En 1933, Proctor definió el ensayo conocido como Proctor estándar, el cual consiste en tomar una muestra de 3 kilogramos de suelo, pasarlo por el tamiz número 4, agregarle agua cuanto sea necesario y compactar este suelo bien mezclado en un molde de 944 centímetros cúbicos en 3 capas con 25 golpes por capa, con un martillo de compactación de 24.5 newton y una altura de caída de 0.350 metros. Esto proporciona una energía nominal de compactación de 593.7 kilogramos. Con estos datos podemos dibujar una curva de densidad seca versus contenido de humedad. Lo que estamos viendo en la clase sobre lo que es la compactación del suelo. Con este ensayo nosotros podemos verificar si la compactación del suelo es la adecuada. Y el ensayo Proctor modificado durante la Segunda Guerra Mundial, los nuevos y pesados equipos de aviación pasaron a exigir densidades de sustrasantes en las autopistas mayores que el 100% de Proctor estándar. Se introduce entonces el ensayo de compactación modificado, Proctor modificado, donde se introduce una mayor energía de compactación. Y es porque necesitaban, ¿verdad?, que la compactación del suelo pues es mayor, entonces llegaron a lo del ensayo Proctor modificado. El ensayo del CBR. El ensayo CBR mide las cargas necesarias para penetrar un pistón de dimensiones determinadas, una velocidad previamente fijada en una muestra compactada de suelo. Después de haberla sumergido en agua por 4 días y después de haber medido su hinchamiento, poco tiempo después de haber sumergido la muestra, se penetra con un pistón, el cual va conectado con un pequeño plotter que genera un gráfico donde se representa la carga respecto a la profundidad, a lo que ha penetrado el pistón dentro de la muestra. También otro ensayo, ¿verdad? Para poder nosotros saber cuánto es la compactación del suelo. Movimiento de tierra. Definición. Consiste en alterar el estado actual y o cotas del terreno mediante la intervención del hombre, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando de cómo para nosotros poder realizar cualquier construcción de una edificación o una construcción de vía es necesario realizar este movimiento de tierra, ¿verdad? Alterar el estado actual o cotas del terreno mediante la intervención del hombre y maquinaria, por supuesto. Relleno consiste en transportar el material proveniente del suelo desde un lugar de préstamo, saque, para ser colocados con técnicas y especificaciones de construcción. El terraplén se utiliza para construir accesos viales, elevando el terreno hasta alcanzar las cotas de un determinado proyecto, ¿verdad? Tenemos que relacionar a lo que es el terraplén con relleno. Aquí lo podemos visualizar un poco en esta imagen. Aquí en estas imágenes podemos observar las maquinarias, ¿verdad? En los sitios de saque, ¿verdad? Aquí está esta maquinaria donde se está sacando material que se va a transportar al sitio de la obra. Se colocan los camiones volteo y se transporta. Aquí vemos un patrón, ¿verdad? Construyendo un terraplén o relleno. El corte consiste en extraer el suelo de un terreno con la finalidad de disminuir su cuota, lo que también hemos hablado de excavamos, ¿verdad? Porque algunas veces no llegamos al nivel, ¿verdad? Y por la topografía nos dice que nosotros tenemos que excavar o cortar. Y consiste en extraer ese suelo de un terreno con la finalidad de disminuir su cuota. Aquí podemos observar cómo las maquinarias, ¿verdad?, están cortando, haciendo excavaciones. Nosotros tenemos que relacionar el corte con excavación. El bote. El bote es el sitio de disposición del material excavado. Generalmente se coloca y se compacta con el paso de máquinas.
El transporte o acarreo es la acción de llevar el material proveniente del suelo desde el lugar de origen hasta el sitio de utilización. La compactación. Se entiende por compactación la aplicación de cierta energía o cantidad de trabajo por unidad de volumen para lograr una reducción de los espacios entre las partículas sólidas de un suelo con el fin de mejorar sus características mecánicas. Método utilizado para la compactación. Por amasado. Esta compactación se realiza mediante la utilización de un rodillo pata de cabra. Concentra su peso sobre la superficie relativamente pequeña de un conjunto de puntas de forma variada, por ejemplo, ausada, ejerciendo presiones estáticas muy grandes o en los puntos en que las protuberancias penetran en el suelo. Esto lo estuvimos conversando también y este equipo es muy necesario cuando necesitamos que sea una compactación con material grueso, ¿verdad? Con este equipo se puede triturar las piedras de gran tamaño y lograr una mejor compactación. Por presión. Este tipo de compactación se puede lograr con el uso de rodillos lisos o neumáticos. Los rodillos lisos tienen su campo de aplicación circunscrito a los materiales que no requieren concentraciones elevadas de presión, por no formar grumos o por no necesitar desgregado. Es decir, se utilizan por lo general en arena y gravas relativamente limpias. Es un poco de material un poco más fino que el que se utiliza para compactar con el pata de cabra. En el caso de rodillos neumáticos, la acción compactadora tiene lugar fundamentalmente por la presión que transmite a la capa del suelo. Los rodillos neumáticos se usan principalmente en suelos arenosos con poco fino, plástico, en los que no existen grumos. Por impacto. En los procedimientos de compactación por impacto es muy corta la duración de la transmisión del esfuerzo, pudiendo clasificarse dentro de este método los diferentes tipos de pisones, cuyo empleo está reservado a áreas pequeñas. Eso se utiliza en los sitios donde no puede accederse con maquinaria, se utilizan los pisones que son, se pueden lograr compactar, ¿verdad? Por impacto. Por vibración. Para la compactación por vibración se utilizan equipos que cuentan con mecanismos que proporcionan un efecto vibratorio al elemento compactador propiamente dicho, el cual puede ser de reglas, planchas o rodillos. También hemos estudiado de que los equipos, ¿verdad? Pueden ser rodillos. Ellos utilizan algunos esa vibración para compactar mejor el suelo. Los métodos mixtos. Con los avances tecnológicos se han desarrollado un gran número de equipos en los que se busca combinar dos o más de los métodos mencionados. Ya cuando utilizan los dos métodos que vimos anteriormente, que es por vibración, ¿verdad? O por presión. Procedimiento para la compactación. La compactación del suelo se hace utilizando el equipo adecuado, como el pata de cabra para materiales cohesivos y el rodillo liso y rodillo neumático, ya sea estático o vibratorio, tanto para compactar materiales poco cohesivos o inertes como para sellar. La compactación se hace por capas de aproximadamente 25 centímetros de espesor, humedeciendo el material y compactando adecuadamente. El control del peso específico del suelo seco obtenido con la compresión tiene por objeto comprobar que el grado de compactación obtenido sea el indicado en el proyecto, ¿verdad? Se van compactando, primero se coloca una capa de 25 centímetros, se le pasa el equipo apropiado de compactación, puede ser un rodillo liso, puede ser el pata de cabra, dependiendo del material que tengamos en la vía, y se humedece. Eso tiene que estar muy pendiente de que se humedezca para que la compactación sea la más adecuada y óptima. Aquí podemos observar en esta imagen un pata de cabra, ¿verdad? Donde se le ven los tacos y este ejerce presión sobre el suelo con esos tacos, ¿verdad? Y que la compactación sea óptima.
los rodillos de ruedas lisas y neumáticas. En esta figura podemos observar, ¿verdad? Los rodillos de ruedas lisas y de ruedas neumáticas. Este equipo se utiliza cuando el material es más fino y se hace la compactación. Luego, aquí en esta imagen podemos observar lo que es las ruedas neumáticas, ¿verdad? Este equipo mayormente se utiliza cuando el asfaltado, ¿verdad? Para compactar la parte del asfaltado, se compacta con para que selle el asfalto. Aquí podemos en un terraplén, ¿verdad? Cómo se pasa este equipo de rodillo, ¿verdad? Que es una manera de lograr la compactación adecuada. Aquí podemos en esta imagen observar lo que es la compactación por impacto. Este es un equipo pequeño, manual, ¿verdad? Como les estoy diciendo, en acceso donde es poco y no entran las maquinarias, se utiliza este tipo de compactación. Este equipo se le denomina rana, ¿verdad? Y se pueden compactar también fundaciones. Aquí podemos observar los diferentes tipos de pisones. Esta es una de las maneras, ¿verdad? También en baches pequeños, cuando se va a hacer un asfaltado pequeño, en baches se utiliza este equipo. Aquí vemos cómo el rodillo compactador está compactando esta vía allí. Tiene que pasar varias veces sobre esa área para lograr la compactación. Luego se hace un ensayo para ver qué compactación tiene, luego que se le pase varias veces el equipo, se humedezca, como hemos visto en el procedimiento, y luego se le hace lo que es la prueba o el ensayo, que algunos de los ensayos que vimos en las láminas anteriores. Aquí vemos esta lámina, como aquí se ve lo que es el rodillo de ruedas neumáticas, ¿verdad? Compactando lo que es el asfalto. Aquí va pasando, aquí hay un rodillo de ruedas lisas y este se llama tampo o compactador de ruedas neumáticas, pasan de un lado a otro con la temperatura del asfalto adecuada para que se logre la compactación. En esta figura vemos en un saque, ¿verdad? Un sitio ya denominado saque, lo que vimos también anteriormente, se cargan los volteos se cargan y se llevan con este equipo se llama chover, se cargan los volteos y se llevan a la obra. Otro equipo, este es el patrol, también denominado coloquialmente como caterpillar, porque es el nombre de la maquinaria, pero el nombre que se utiliza en las obras es patrol. Con ese patrón nosotros escarificamos, podemos escarificar y nivelar la parte cuando se está conformando la vía. Bueno, aquí esta imagen es un asfaltado. Ahí vemos el equipo que se utiliza para asfaltar, que es una finish. Yo quería que ustedes también vieran estas imágenes porque, como les he dicho anteriormente, que algunas veces cuando ya uno esté trabajando o está ejerciendo su profesión, algunas veces como arquitectos también le tocan inspeccionar vías. Bueno, con esta imagen quiero que conozcan cuál es el equipo que se utiliza para el asfalto. Aquí se ve la finish, como el volteo coloca el asfalto sobre la finish y comienzan a extenderlo. Bueno, hasta acá está lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Ahora, si tienes alguna pregunta, como no tienes micrófono, ¿verdad? La puedes hacer por el medio del chat para que de una vez puedas aclararla.
¿Alguna pregunta, Yesimar? Ok, no tiene, Yesimar no tiene pregunta por los momentos. Bueno, sí, con estas imágenes se pueden visualizar los tipos de maquinaria que se utilizan, ¿verdad? Para que ustedes las vayan conociendo. Y es muy importante que ustedes tengan conocimiento sobre todo lo que se dio en la clase de hoy. Allí les va a quedar en la plataforma lo que es el link de la clase, para que ustedes también, los que no pudieron asistir hoy, lo puedan ver después. Bueno, entonces, si no tienes más preguntas, ¿verdad? Podemos dar por concluida la clase y espero que para otra clase pues no puedan asistir más alumnos. Debe ser que el día de hoy, como es sábado también, no asistieron muchos. Lo que pasó fue que yo estuve viendo el día más apropiado para que vieran más alumnos, asistieran más alumnos, y todos los días de semana estaban muy ocupados con las clases. Entonces yo pensé, bueno, vamos a darle el sábado, pensaba que iban a tener mayor asistencia, pero de todas maneras, allí le va a quedar el link de la clase para que ustedes puedan realizar la actividad, la primera actividad del segundo corte, que tiene que ver mucho con lo que se está dando hoy en clase. Bueno, buenas tardes y gracias por la asistencia.